Buenas tardes. El día de hoy presentaremos el tema de síndromes coronarios, angina de pecho estable e inestable, e infarto agudo al miocardio con elevación y sin elevación del segmento ST. El equipo se encuentra conformado por Villavicencio Sánchez Dafne Dayan, Xolalpa Jiménez Elizabeth y una servidora, Vichy Sánchez Ana Fernanda. Antes de comenzar, daremos un breve y básico repaso acerca del funcionamiento del corazón. Recordemos que la función principal del corazón es suministrar sangre oxigenada a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Esto funciona a través de las arterias, con el fin de evitar la muerte celular. Nuestro corazón se compone de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, las cuales cuentan con válvulas, 4 en total. Estas válvulas cumplen la función de evitar que la sangre bombeada vaya en direcciones contrarias o que fluya hacia atrás, es decir, que regrese entre cavidades. Cada que una cámara se contrae, la válvula se abre. Al terminar de contraerse, esta misma válvula se cierra. Del lado derecho, el corazón recolecta la sangre desoxigenada y la bombea hacia nuestros pulmones donde se libera el dióxido de carbono y la sangre se vuelve a llenar de oxígeno. Una vez oxigenada, se dirige de los pulmones a la parte izquierda del corazón, la cual se encargará de bombearla al resto del cuerpo por medio de la aorta. De igual manera, debemos recordar que las venas cava superior e inferior devuelven la sangre al corazón, misma que ya se encuentra desoxigenada. En este esquema podemos observar un poco de la anatomía básica del corazón. Podemos observar la vena cava superior y la vena cava inferior, por donde entra la sangre desoxigenada. Esta pasa a alojarse en la aurícula derecha y pasa hacia el ventrículo derecho, abriéndose la válvula tricúspide. Enseguida la sangre se dirigirá hacia la arteria pulmonar, abriéndose la válvula pulmonar. Al regresar de los pulmones, la sangre oxigenada regresa por las venas pulmonares y se aloja en la aurícula izquierda, pasando hacia el ventrículo izquierdo mientras abre la válvula mitral. Así la sangre pasará hacia la aorta, abriéndose la válvula aórtica. De esta manera, la sangre se dirigirá hacia todo nuestro cuerpo. Entonces, recapitulando, la sangre desoxigenada entra por las venas cava superior e inferior y pasa hacia la aurícula derecha. De esta manera se activa la válvula tricúspide. Enseguida, la sangre pasa hacia el ventrículo derecho, donde se activa la válvula pulmonar. Se dirige hacia la arteria pulmonar y después la sangre regresa hacia el corazón por las venas pulmonares. Se aloja en la aurícula izquierda, accionándose la válvula mitral, y enseguida se aloja en el ventrículo izquierdo, mientras se dirige mientras el ventrículo se contrae y la misma sangre se dirige hacia la aorta, accionándose la válvula aórtica. Bien, en este esquema podemos observar un poco más acerca de la anatomía del corazón. Podemos observar la arteria coronaria derecha, la aurícula derecha, el ventrículo derecho e izquierdo, la rama descendente anterior de la arteria coronaria izquierda, nuestra válvula aórtica, la vena cava superior. Del lado derecho también podemos observar lo que es el seno coronario, el ventrículo derecho, la rama descendente posterior de la arteria coronaria derecha, la aurícula derecha, las venas pulmonares izquierda y derecha y la vena cava superior. Definimos a los síndromes coronarios generalmente como un conjunto de entidades clínicas que pueden tener como denominador común la obstrucción parcial o total de una arteria. Este término es utilizado para describir una serie de afecciones asociadas con un flujo sanguíneo súbito y reducido al corazón. Este síndrome causado por un flujo de sangre alterado puede generar isquemia miocárdica, angina de pecho, un infarto, insuficiencia cardíaca e incluso la muerte súbita. La Sociedad Española de Cardiología define a la angina de pecho como un dolor, opresión o malestar generalmente torácico atribuible a una isquemia miocárdica transitoria.
La angina de pecho se encuentra clasificada en angina estable y angina inestable, las cuales analizaremos a profundidad más adelante. La sensación de angina de pecho se puede localizar en el esternón, irradiándose hacia los hombros, los brazos, el cuello y la mandíbula. El individuo también puede tener alguna sensación de indigestión o gases. El infarto agudo del miocardio, o conocido también como un ataque al corazón, es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce a raíz de la obstrucción completa del flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Según la Real Academia Española, la palabra infarto hace alusión a una necrosis de un órgano o parte de él por falta de riego sanguíneo debida a una obstrucción de la arteria correspondiente. La palabra agudo se refiere a súbito, con mio al músculo y con cardio al corazón. Este es considerado como una urgencia médica, además de tener alto riesgo de muerte o complicaciones graves a corto plazo. Además, la eficacia del tratamiento dependerá mucho del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta su atención. He aquí la importancia de una atención rápida y eficaz. Además de factores como el envejecimiento, la presión arterial alta, la falta de actividad física, la diabetes y los antecedentes familiares de dolor en el pecho, enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares, también tenemos el colesterol alto en sangre, el tabaquismo y el alcoholismo, la dieta poco saludable y la obesidad, lo cual nos producirá una aterosclerosis, misma que nos conducirá hacia la causa más común, trombo agudo en la arteria coronaria aterosclerótica. En el caso del infarto agudo al miocardio, el músculo cardíaco necesita constantemente de un abundante suministro de sangre rica en oxígeno, para de esta manera llevar a cabo la tarea de bombeo, suministro que llega a través de la red de arterias coronarias. Cuando se erosiona o se rompe una placa de ateroma en la pared arterial coronaria, se forma sobre ella un trombo o coágulo que puede llegar a destruir de forma completa y brusca la luz de esta arteria, irrumpiendo así el flujo sanguíneo y dejando una parte del músculo cardíaco sin irrigación. Cuando esto sucede, la parte del músculo deja de contraer, por lo que si carece de oxígeno y nutrientes durante demasiado tiempo, esa zona muere y no se volverá a regenerar. Es aquí cuando se produce un infarto agudo de miocardio. La mortalidad por las enfermedades cardiovasculares ocupa el primer sitio en el mundo desde el año 2005. La Organización Mundial de la Salud reportó 17.3 millones de defunciones en el año 2013. Y en ese mismo año predijo un incremento del 36% al año 2030. En México, las enfermedades cardiovasculares también representan la primera causa de muerte. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó 116.002 defunciones en el año 2015. El 70% fue por infarto agudo de miocardio. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico colocó desde el año 2013 a México como el país con la mayor mortalidad en mayores de 45 años por infarto agudo de miocardio. Se ha observado un descenso de la mortalidad general. Sin embargo, en 2015 se reportó un pequeño incremento en nuestro país. Tanto Estados Unidos como Reino Unido y España han logrado reducir la mortalidad al mitigar los factores de riesgo, fomentar también la prevención primaria en pacientes de alto riesgo e impulsar también la atención de los eventos cardiovasculares mayores y la prevención secundaria. Es por eso mismo que el IMSS ha implementado la estrategia Código Infarto, la cual es parte del programa de atención integral a todo corazón, mismo que pretende fortalecer las opciones para la prevención y atención de las enfermedades cardiovasculares. Según la revista médica del IMSS, volumen 55, número 3, el Código Infarto ha sido la primera estrategia institucional para abordar la primera causa de muerte en nuestro país. Según la revista, este mismo programa ha dado resultados muy alentadores. Esto fue publicado en el año 2017. La finalidad es garantizar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con infarto agudo de miocardio, de manera que reciban angioplastía primaria en menos de 90 minutos o bien terapia fibrinolítica en menos de 30 minutos una vez que ingresen a los servicios urgentes. El código infarto tiene 6 dimensiones y pilares fundamentales. La primera es la seguridad, la efectividad, que se centra en el paciente, también es oportuna, eficaz y equitativa.
Yo soy Dafne Villavicencio y les voy a hablar acerca de la clasificación de los síndromes coronarios agudos. Estos se van a clasificar en angina de pecho, tanto estable como inestable, en infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST e infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Estos se van a distinguir entre ellos por las características del electrocardiograma, sus signos y síntomas y sus marcadores cardíacos propios de cada uno. La que sigue, por favor. Ahorita les voy a hablar acerca de la fisiopatología de estos tres síndromes. Bueno, vamos a ver la fisiopatología de la angina de pecho estable. Vamos a ver que una angina de pecho va a ser un dolor retroesternal que se va a irradiar hacia el brazo derecho, el hombro y la mandíbula. Esta angina de pecho se va a dar por una obstrucción de la arteria coronaria y esta arteria es la que va a irrigar al resto del cuerpo. En la esquina superior izquierda, les puse una imagen. Estas son las capas del corazón, el endotelio, el endocardio, miocardio y pericardio. En la imagen del centro está el endocardio y ahí vamos a tener diversos vasos sanguíneos que van a tener una abertura o una luz. Esta luz se va a ver obstruida por una placa de ateroma producto de la aterosclerosis y esto nos va a disminuir tanto el flujo sanguíneo como el flujo de oxígeno y nos va a provocar isquemia, que a su vez nos va a provocar dolor. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les puse un pequeño diagrama sobre las alteraciones que se van a dar tanto en el aumento como a la disminución del oxígeno. Vamos a tener una disfunción tanto sistólica como diastólica, una inestabilidad eléctrica y un edema miocárdico. Esta angina de pecho se va a caracterizar porque va a durar menos de 10 minutos, va a ser resultado de un esfuerzo físico o estrés emocional. Su dolor va a ser estable, no va a aumentar ni va a disminuir y su evolución va a ser prolongada, además de que también lo podemos controlar con medicamentos como la nitroglicerina. La que sigue, por favor. Bueno, en la angina de pecho inestable también vamos a tener una obstrucción de una placa. Esta placa no va a estar fija y no va a precisar severamente una obstrucción, pero si esta placa llega a aumentar, nos va a producir un estímulo trombogénico y ese estímulo trombogénico nos va a producir un trombo que puede obstruirla en una porción mayor o en su totalidad. Este tipo de angina de pecho se va a distinguir de la otra porque va a durar más de 20 minutos, no se va a controlar con nitroglicerina, sino que se va a administrar directamente morfina y también vamos a tener que va a ser un dolor muchísimo más fuerte y este no va a ser prolongado. La que bueno, sigue, en el infarto agudo al miocardio, vamos a tener que un infarto va a ser una necrosis producida por la disminución súbita del flujo sanguíneo hacia determinada área del miocardio. Esta se va a dar por igualmente una obstrucción y el endotelio va a ser la parte en donde más esté esta alteración. Bueno, esta se va a dar por dos formas. La primera va a ser por la suspensión del metabolismo aerobio y la segunda va a ser por necrosis. En la del metabolismo aerobio no se van a cumplir estas funciones metabólicas y vamos a alterar el ciclo de Krebs y por lo tanto la energía. Al alterar esta energía vamos a tener una acumulación de metabolitos como el ácido láctico. Este ácido láctico va a generar una degradación de los carbohidratos y por ello vamos a tener una disminución de las contracturas del corazón. Esta contractura nos va a dañar los miocitos y los miocitos vamos a determinar a partir de esto la gravedad y también vamos a determinar la duración de la isquemia. Y la segunda forma en que se va a dar va a ser por necrosis. A partir de los 20 minutos vamos a contar que es una necrosis de toda la pared y más de 3 horas va a ser una necrosis transmural. Esta necrosis transmural lo que va a hacer es que precisamente va a necrosar toda la pared cardíaca, no nada más una parte, y esta se va a determinar por el trombo. La que sigue, por favor. Bueno, a continuación vamos a ver el cuadro clínico de cada una de ellas. La que sigue, por favor. Bueno, en la angina de pecho estable vamos a tener un dolor torácico de localización retroesternal. Va a ser resultado del esfuerzo físico, del estrés emocional. Va a haber una disnea de esfuerzo, va a haber fatiga, dolor abdominal y náuseas. Este tipo de angina va a tardar en diagnosticarse porque alrededor del 50 al 80% de los episodios van a ser asintomáticos.
También administrando nitroglicerina va a disminuir el dolor o se va a quitar totalmente en alrededor de 1 a 3 minutos. Este dolor va a ser muchísimo mayor por las mañanas, por el frío y por ciertas comidas. Y este dolor no se va a modificar ni por los cambios posturales ni por las formas de la respiración. La que sigue, por favor. En la angina de pecho inestable vamos a tener un dolor en el pecho y este se va a describir como una presión, una compresión y también va a ir acompañado tanto de ardor como de inflamación. Va a haber náuseas, fatiga, falta de aire, sudoración y mareos. Este dolor en el pecho se le va a añadir un dolor en brazos, cuello, mandíbula, hombros y espalda. La que sigue, por favor. Y por último vamos a tener el cuadro clínico del infarto agudo al miocardio. Este se va a caracterizar por una aparición repentina de los síntomas y se va a tratar de un dolor intenso en el pecho, en la zona precordial. Va a haber una sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Ya. Ya, ok. No, espera. Ahora hablaremos sobre el electrocardiograma. Este es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Está compuesto por ondas, segmentos e intervalos. Las ondas son deflexiones positivas o negativas a partir de la línea isoeléctrica. Un electrocardiograma siempre va a tener la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. Esto es en un electrocardiograma sano, por así decirlo. Los segmentos son una línea isoeléctrica entre dos ondas de un mismo latido. Tenemos como ejemplo el segmento PR, que está compuesto por la onda P, la onda Q y la onda R. Y el intervalo es un complejo de uno o más ondas con un segmento. Tenemos el ejemplo del segmento QT, que está compuesto por la onda Q, la onda R, S y la T, y el segmento ST. ¿Cómo se colocan los electrodos? Un electrodo son dispositivos que van a poner en contacto al paciente con el electrocardiógrafo. Estos van a obtener información para poder realizar la impresión del electrocardiograma y por consecuente su análisis. Se van a colocar 10 electrodos, se dividen en dos, los periféricos y los precordiales. Los periféricos van en las extremidades de los pacientes y se distinguen por tener letras y colores. Se recomienda colocarlos de acuerdo a la medida del reloj. El primero será R, que hace referencia a right, de derecha, la mano derecha. El siguiente L, que hace referencia a left, que es la mano izquierda. El siguiente es F, que hace referencia a foot, que se coloca en la pierna izquierda. Y el siguiente es N, que hace referencia a neutro y se coloca en la pierna derecha. Se deben colocar evitando las prominencias óseas. Y los siguientes son los precordiales. Estos se van a colocar en la región precordial y son 6. El primero, V1, va a ir en el cuarto espacio intercostal del lado derecho del esternón. V2 va a ir en el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo del esternón. V4 va a ir en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Y V3 va a ir entre V2 y V4. V5 va a ir en la misma línea horizontal que V4, pero perpendicular al punto medio centro de la clavícula y de la axila, en la línea axilar anterior. Y V6 irá en la misma línea horizontal que V4 y V5, pero en la línea medio axilar. Okay, para poder identificar que un electrocardiograma está bien tomado, se tiene que tener en cuenta que deben haber 12 derivaciones. AVR tiene que ser siempre negativo y la velocidad en la que tiene que avanzar el papel es de 25 milímetros por segundo. Al igual que una amplitud de 1 milivolt o 10 milímetros. El papel en el que se imprime un electrocardiograma es milimétrico. Va a estar compuesto por cuadros muy pequeños que a su vez van a formar cuadros mayores, más grandes. Un cuadro pequeño es equivalente a 1 milímetro o 0.04 segundos. Y un grande es equivalente a 5 milímetros o 0.20 segundos de manera horizontal. De manera vertical es equivalente a 5 milímetros o 0.5 milivolts. Para identificar la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma hay dos métodos. El que a mi parecer es el más sencillo
es ubicar una onda R, que coincida con una línea gruesa del papel. Después se localizará la siguiente onda R, como en este ejemplo, y se van a contar el número de cuadrados que hay entre cada onda. Se va a dividir 300 entre el número de cuadrados, en este ejemplo fueron 4, y dio 75 latidos por minuto, que es la frecuencia cardíaca del paciente. Ahora, para saber si es rítmico el ciclo cardíaco, se utiliza el método de papel, en donde se identifican 3 ondas R y con una regla se va a medir si están a la misma distancia. Estas deben ser regulares, al igual que la onda P tiene que tener una morfología normal y la frecuencia cardíaca debe oscilar entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Hace referencia a un ritmo cardíaco estable. Bueno, ahora en el eje cardíaco es la dirección del vector total de la despolarización de los ventrículos. Es la principal dirección por la cual pasa el estímulo eléctrico por los ventrículos. Antes de calcular el eje cardíaco, se tiene que entender que cada derivación cardíaca es un punto distinto del mismo estímulo eléctrico. La derivación es un registro de la diferencia de potenciales eléctricos entre dos puntos. Pueden ser dos electrodos y sería una derivación bipolar, o un punto virtual y un electrodo, que sería una derivación monopolar. Cada derivación, tenemos que recordar, es importante, cada derivación no se analiza de manera sola, autónoma. Son un conjunto del electrocardiograma. Las derivaciones son como cámaras que van a estar colocadas de la misma manera que los electrodos y van a ver de distintos puntos de vista el corazón para poder identificar cómo es que es el recorrido del impulso eléctrico. Ahora, en la onda P, esta se debe a la despolarización auricular. Si es más alta que 2 cuadrados de los pequeños, se puede pensar en una hipertrofia auricular derecha. Si es más ancha que 2 cuadrados pequeños, se puede pensar en una hipertrofia de aurícula izquierda. El intervalo PR inicia en la onda P y tiene como finalidad en el complejo QRS, pero también le da apertura a que eso se cree. Tiene que ser constante y debe medir lo mismo en cada ciclo cardíaco. Es el tiempo que va a tardar el impulso del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Y el complejo QRS está formado por la onda Q, que es la primera onda negativa, la onda R, que es la positiva, y la onda S, la segunda onda negativa. Esta es una manifestación de la despolarización ventricular. Se pueden encontrar alteraciones en la onda Q y se hace referencia a una onda Q patológica. Esta tiene características como que dure más de 0.04 segundos o más de un cuadrado de los pequeños. Tienen que ser profundas, o sea, más del 25% de la altura de la onda R tiene que ser mucho más profunda. Y que en derivaciones en las que normalmente no se ve, pues se ve. La onda T está generada por la repolarización ventricular. Su morfología es de 100 a 250 milisegundos. El segmento ST es un pleno isoeléctrico y es el tiempo entre despolarización y la repolarización. Tiene como inicio el final del complejo QRS y de la onda T. Y por último, el intervalo QT. Se va a medir desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T y representa la duración isoeléctrica ventricular. Es un valor que va a depender de la frecuencia cardíaca. Es por eso que tenemos que determinar si es normal o no corrigiéndolo. Hay distintos métodos para corregir el intervalo QT. El que aquí les puse como ejemplo es medir en segundos la duración de QT y se va a dividir entre la raíz cuadrada de una onda R localizada menos otra onda R localizada igual en segundos. Ahora aquí pusimos un video sobre los distintos sonidos cardíacos. Esto para poder entender mejor la auscultación de estas patologías.
Ok, ahora como diagnóstico de angina de pecho estable e inestable, vamos a dividirlo, bueno, lo dividimos en clínico, de laboratorio y de gabinete. En el clínico se compone de historia clínica, que a su vez está compuesto por anamnesis y exploración física. En la anamnesis se van a realizar 3 preguntas de rutina. Si el dolor que presenta el paciente es endotorácico, si está desencadenado por esfuerzos, ejercicio o estrés emocional, y si desaparece cuando el paciente está en reposo. Si estas 3 preguntas son contestadas con un sí, es un 90% de probabilidad que el diagnóstico sea angina de pecho. En la exploración física, en la inspección ocular, podremos encontrar xantomas, que son lesiones cutáneas producidas por el depósito de lípidos o grasas. Estas van a ser debajo de la piel, pero a nivel ocular en esa patología. La presión arterial puede verse afectada, puede elevarse durante episodios de dolor, y en extremidades inferiores puede presentarse atrofia. Lo importante de la exploración física es la auscultación cardíaca, ya que aquí puede ponerse manifiesto soplos sugestivos de miocardiopatía hipertrófica, obstructiva o valvulopatía aórtica. Esto va a hacer sospechar de una angina de pecho, y durante un episodio de dolor se puede encontrar un tercer ruido por la disfunción ventricular izquierda y uno cuarto por una disminución en la distensibilidad ventricular. Ahora, en las pruebas de laboratorio se va a indicar una prueba de troponina, que es una proteína que se va a secretar cuando el miocardio resulta dañado. Y en pruebas de gabinete se va a indicar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Normalmente, bueno, en ese electrocardiograma no va a tener alteraciones a simple vista, pero puede manifestarse ondas Q de necrosis antiguas, y esto se va a traducir a la existencia de una cardiopatía coronaria de base, y puede mostrar alteraciones en la repolarización del segmento ST o de la onda T. Y en un electrocardiograma en episodios de dolor puede presentarse unos cambios transitorios de la repolarización. Esto se refiere a una negativación de la onda T. La onda T se va a hacer negativa por debajo de la línea isoeléctrica, y un infradesnivel de acción del segmento ST. El siguiente estudio es la ergometría. Esta es una prueba de ejercicio físico en el cual se va a monitorizar también mediante un electrocardiograma. Está contraindicado en adultos o en personas que no pueden realizar ejercicio físico. El siguiente es la gammagrafía, que va a medir la cantidad de sangre en el músculo cardíaco
en reposo y durante el ejercicio. Y por último, el ecocardiograma, que va a valorar los distintos aspectos morfológicos y funcionales del corazón. Pueden verse afectados por la cardiopatía isquémica crónica. Como diagnóstico diferencial tenemos la presencia de trastornos esofágicos, que es un reflujo anormal de ácido desde el estómago al esófago, y esto puede causar inflamación de la mucosa esofágica y síntomas como pirosis, dolor retroesternal e indigestión. El siguiente es el cólico biliar, y es el aumento de la presión biliar debido a la obstrucción del cístico o colédoco. Produce un dolor continuo y suele durar de 2 a 4 horas. Es más intenso en el hipocondrio derecho, aunque también puede presentarse en el epigastro y precordial. Va a tener irritación a escápula y a hombro derecho y está acompañado con náuseas y vómitos. El siguiente es el síndrome costoesternal de Tietze, que está caracterizado por una tumefacción dolorosa de las uniones costocondriales. El siguiente es la radiculitis cervical, que es un dolor que se va a relacionar al movimiento del cuello o de hombros y va a producir dolor a la palpación. Y por último, la hipertensión pulmonar severa. Esta se asocia con un dolor torácico durante esfuerzo y sus síntomas principales son disnea de esfuerzo o síncope. Y a la exploración física se va a poder encontrar un levantamiento paresteral derecho. Como complicaciones principales de la angina de pecho encontré únicamente una, que sería el infarto agudo de miocardio. Este también se conoce como ataque al corazón. Esta es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco y se produce por una obstrucción completa en el flujo sanguíneo de una de las arterias coronarias. Ahora, como tratamiento se va a dividir entre estables, y es la angina de pecho estable o inestable. Recordemos que las anginas de pecho estable, normalmente los pacientes no van a necesitar hospitalización. Como medidas generales, en la actividad física se recomienda no realizar ningún ejercicio o esfuerzo postprandial. Se recomienda un reposo de mínimo 2 horas postprandial. No se recomienda conducir por más de 2 horas. En la vida sexual es recomendado que tampoco sea postprandial y que el paciente no haga demasiado esfuerzo. En la alimentación va a tener una dieta estricta en diabetes e hipertensión si es que el paciente las padece. Si no las padece, se recomienda una dieta evitando las comidas copiosas. Esto quiere decir que son dietas hipercalóricas o altas en grasas y son muy abundantes. Y modificar hábitos tóxicos. Está prohibido fumar, el alcohol únicamente moderadamente y no se recomienda tomar más de 2 tazas de té o de café al día, ya que puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y como farmacológico, en el grado 1 no se van a recomendar tratamientos farmacológicos. En el grado 2 va a ser una monoterapia que hace referencia al uso de un solo medicamento y se utilizan betabloqueadores, anticálcicos o nitratos. En el grado 3 y 4, aquí ya se va a utilizar una combinación de estos 3 medicamentos que acabo de mencionar, betabloqueadores, anticálcicos o nitratos. Y en todos los grados de angina se tienen que usar antiagregantes plaquetarios, aspirina de 125 miligramos al día. También se pueden recomendar medicamentos como molsidonina, ansiolíticos, dipidamol y ciclopidina. Ahora, en el tratamiento para angina inestable, normalmente estas patologías se van a tratar en el servicio de urgencias. Como medidas generales precoces, es el aliviar el dolor del paciente. Se va a utilizar nitroglicerina sublingual y se puede repetir la dosis cada 15 minutos. Se tiene que hacer un acceso intravenoso y una monitorización electrocardiográfica continua. Como ya lo mencioné, aliviar el dolor y la ansiedad y administrar oxigenoterapia 3 litros por minuto durante el episodio de dolor. Se recomienda una dieta blanda y líquida, hiposódica y rica en residuos complementarios. Como medidas farmacológicas se van a utilizar nitratos para el alivio de la isquemia y para evitar recurrencias
según el caso particular del paciente. Antiagregantes plaquetarios, heparina, bloqueadores, beta-adrenérgicos y como intervenciones quirúrgicas la coronariografía, que es un tratamiento con ACTP o bypass aortocoronario. El bypass aortocoronario es una cirugía en la que consiste en tomar un vaso sanguíneo de otra parte del cuerpo y se usa para crear una nueva vía entre una arteria del corazón que está bloqueada. Esto va a formar un puente para que la sangre pueda seguir con su flujo, evitando la obstrucción. Ahora, en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio, con elevación y sin elevación del segmento ST, igual lo dividimos en clínico, gabinete y de laboratorio. En el clínico nos vamos a enfocar en el tipo de dolor que el paciente está presentando. Este tiene que ser un dolor anginoso y es un síntoma crucial que dura por lo menos 20 minutos. Es retroesternal, opresivo y de intensidad variable y generalmente es intenso. Se puede irradiar al brazo izquierdo, a la mandíbula, a la espalda, al cuello y al epigastro. A menudo se va a acompañar con una diaforesis profusa, con palidez, disnea e incluso puede llegar a síncope. Y es muy común que el paciente oprima la región anterior del tórax como signo de dolor. Así, y este también se le conoce como signo de Levine. En la auscultación se va a hacer aparición de un soplo cardíaco, que puede ser un soplo sistólico mitral, ocasionado por insuficiencia mitral, o por disfunción o ruptura del músculo papilar, a un soplo holosistólico, en mesocardio, se debe a una complicación de la ruptura del septum intraventricular por la comunicación intraventricular. En los estudios de gabinete se recomienda realizar un electrocardiograma de 12 a 16 derivaciones. La principal alteración que va a tener el electrocardiograma es el ascenso del segmento ST en al menos 2 derivaciones continuas. En este tipo de patologías, las manifestaciones en el electrocardiograma se van a dividir en 2 fases, la aguda y la evolutiva. En la aguda se va a hacer presencia de ondas de hiperagudas, que son ondas anchas y asimétricas, al igual que la elevación del segmento ST. Esta es la alteración más importante del infarto agudo y aparece a los pocos minutos del infarto. Se puede observar en las derivaciones más cercanas al daño miocárdico. Y la fase evolutiva hace aparición ondas copatológicas que se generan de 6 a 9 horas después de la oclusión y en las mismas derivaciones que la elevación del segmento ST. También va a haber una inversión en las ondas T y va a aparecer justo después de la Q patológica. La onda T se puede aplanar o posteriormente se invierte, se hace negativa. Y por último, la pérdida de la onda R. Se produce 12 horas después del infarto y ocurre en las mismas derivaciones que los eventos anteriores. Estas 2 fases únicamente son para infarto agudo con elevación del segmento ST. Y por último, en los diagnósticos de laboratorio se va a indicar una prueba de enzimas cardíacas, en donde se va a valorar la mioglobina, la creatinina fosfosinasa MP, troponina T y troponina I. Como diagnóstico diferencial, hace presencia en la disección aórtica, que es un desgarro en la capa interna del gran vaso sanguíneo, que nace del corazón, la aorta. Pericarditis, que es la inflamación del pericardio, pulmonar, el nivel pulmonar, neumotórax y tromboembolismo pulmonar y neumonía. En el área de la pared torácica puede ser el síndrome de Tietze y neuralgia, que es un dolor agudo que va a seguir la ruta de un nervio, y esto se debe a la irritación o al daño al nervio. Y psiquiátrico, que van a ser 2 procesos, el conversivo y el somatomorfo. El conversivo es un proceso por el cual un malestar intrapsíquico es convertido o se manifiesta en síntomas físicos neurológicos. Los pacientes pueden presentar convulsiones o déficit motoras,
o sensoriales de origen psicogénico. Y el somatomorfo es muy parecido al conversivo, es un sufrimiento psíquico que se expresa fundamentalmente a través de síntomas físicos, pero este no va a tener síntomas físicos únicamente neurológicos. Como complicaciones hay insuficiencia cardíaca, presencia de edema agudo pulmonar y choque cardiogénico. En los trastornos del ritmo y la conducción, arritmias, extrasístoles ventriculares, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, taquicardia ventricular y el bloqueo auriculoventricular. Ahora, como tratamiento, también se va a dividir en prehospitalario y hospitalario. En el prehospitalario, el principal objetivo es disminuir el dolor y se va a recomendar utilizar cloruro mórfico, que es la morfina. Nitratos sublinguales siempre y cuando la presión sistólica sea mayor a 90 milímetros sobre mercurio. Atropina intravenosa si existe bradicardia y esta es menor a 50 latidos por minuto. Ácido acetil salicílico si no hay ninguna contraindicación y un tratamiento tromboembolítico. Este siempre y cuando haya un personal y una infraestructura adecuada. Y por último, en el hospitalario, en medidas generales precoces, tenemos la monitorización electrocardiográfica, canalizar una vena permeable, quitar el dolor farmacológicamente, oxigenoterapia, exámenes de laboratorio para poder confirmar el diagnóstico. Como segundo paso es limitar el tamaño del infarto y evitar un reinfarto. Se utilizará ácido acetil salicílico, un tratamiento tromboembolítico, heparina y angioplastia primaria. Y por último, un complemento farmacológico, pero orientado a estabilizar al paciente, utilizando betabloqueadores, nitratos intravenosos, y posteriormente pueden cambiarse vía oral, calcio antagonistas e inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Bueno, estas son nuestras bibliografías y sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por la atención.